Soy Humberto Pedrosa de Anda. Estamos viendo cómo armar modelos de regresión un poco más complejos. En esta ocasión vamos a hablar de modelos que tienen interacción. Para ello tengo el siguiente ejemplo. Hay unas personas que subastan relojes antiguos de bolsillo y ellos consideran que el precio de la subasta, que va a ser la variable Y, depende de dos variables X. Una es de la antigüedad que tiene el reloj, expresada en años, y otra es el número de participantes en la subasta. Estas variables serán X1 y X2. Y bueno, este negocio que hace subastas tiene la idea de que mientras más antiguo es el reloj, se puede subastar a un mejor precio, un precio más elevado. También, si hay más participantes en la subasta, sucede lo mismo, se eleva el precio del reloj. Entonces, el modelo original, el modelo simple, va a ser Y estimada igual a beta cero más beta uno por X1 más beta 2 por X2, siendo Y el precio de la subasta, X1 la antigüedad del reloj y X2 el número de participantes en la subasta. Podemos armar un modelo de regresión lineal múltiple con estos datos. Mira, aquí tengo ya todos los datos hasta aquí. Con esto podemos armar un modelo de regresión lineal múltiple como ya lo conocemos. Pero resulta que tenemos la sospecha de que hay interacción entre la variable x1 y la variable x2. Y si eso sucede, entonces el modelo más bien va a tener la forma que vemos acá a la derecha, donde y estimada va a ser igual a beta cero más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x1 por x2. Y este último término es precisamente el que expresa la interacción. Para obtener este último término, entonces mira, aquí copié todos los datos de la variable y, x1 y x2, pero luego para la interacción necesito multiplicar la variable x1 por la variable x2. Así, por ejemplo, este 1651 que vemos en pantalla es el resultado de multiplicar 127 por 13. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Este 1380 resulta de multiplicar 115 por 12. La variable x1 por la variable x2. Y así repito esta multiplicación para todos los datos, ¿sí? De tal forma que ya tengo un dato de interacción. Y con esto, entonces ahora tomaré un modelo de regresión lineal múltiple. Será con tres variables x, digamos, la variable x1 sola, la variable x2 sola, y luego la multiplicación de la variable x1 por x2 sería como si fuera una tercera variable. Entonces ya yo podría comparar el modelo sin interacción con el modelo con interacción para ver cuál de los dos modelos es mejor. Mira, aquí abajo, para detectar la interacción, lo que hice fue dividir a los datos por grupos. En este grupo de color azul puse el caso en el que tenemos 11 o más participantes, ¿sí? O sea, me fijé de los datos originales donde había 11 o más participantes en la variable x2 y puse todos esos datos aquí juntos. Luego, en este segundo grupo de color rojo, puse cuando la variable x2 va de valores desde el 8 hasta el 10, ¿sí? Puse aquí todos esos datos. Por último, armé un grupo verde. En este grupo verde me fijé cuando el número de participantes, la variable x2, toma valores desde el 5 hasta el 7. Entonces así voy a poder detectar si hay interacción al armar tres grupos diferentes. ¿Sí? Yo tuve la idea de armar tres grupos, pude haber armado solamente dos grupos y seguramente también habría detectado así la interacción. Lo que hice luego fue graficar los tres grupos aquí. Mira, el grupo azul es el de los puntos azules, el grupo rojo es el de los puntos rojos y el grupo verde es obviamente el de los puntos verdes. ¿Qué fue lo que grafiqué? Bueno,
armé lo siguiente, puse un diagrama de dispersión, en el eje horizontal puse la antigüedad en años, que es la variable X1, y en el eje vertical puse el precio de la subasta en dólares, que es la variable Y. ¿Sí? Lo que me sirve para armar los tres grupos diferentes es precisamente la variable X2. Es en realidad, digamos, que no precisamente la estoy graficando en el diagrama de dispersión. Entonces aquí, ¿cómo puedo yo detectar si hay interacción o no entre la variable X1 y X2? Bueno, pues de una manera muy simple, si yo veo que al agregar la línea de tendencia para cada uno de los tres grupos, esas líneas tienden a unirse, a cruzarse, entonces eso es un signo de que hay interacción. Fíjate cómo aquí la línea roja tiende a cruzarse con la línea azul por acá. No llega a cruzarse, pero sí, si continúo yo la línea roja, seguramente va a haber un punto en el que se crucen. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo detecto la interacción. La línea verde y la línea roja, no veo que suceda eso. Yo veo que las líneas corren de forma paralela. ¿Sí? Entonces, aquí, entre el grupo verde y el grupo rojo, no detectaría yo la interacción. Pero dado que sí sucede entre el grupo azul y el grupo rojo, entonces, pues hablamos de que en este caso, en estos datos, sí hay una interacción entre las variables x1 y x2. ¿Qué significa? Mira, el precio aquí para los puntos verdes aumenta más o menos al mismo ritmo que lo hace el grupo rojo. ¿Sí? Cuando tenemos solamente de 5 a 7 participantes o bien de 8 a 10 participantes, parece que allí el precio del reloj va aumentando al mismo ritmo conforme más antiguo es el reloj. Pero en el caso de la línea azul, aquí implica que el precio del reloj va aumentando más rápido, ¿sí? Conforme aumenta el número de años del reloj, o sea, conforme aumenta la antigüedad del reloj, el precio se incrementa más rápidamente gracias a que tenemos más participantes en la subasta. Y entonces, pues ese es un signo de que tenemos interacción. Espero en la siguiente cápsula donde te voy a explicar cómo armar esta gráfica. Hasta luego.